Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy un poco de lo que es la autorización en materia de impacto ambiental, tomando en consideración las lecturas, pero básicamente la presentación PowerPoint que les puse en el material. Primero debemos de considerar que la evaluación del impacto ambiental es el análisis que en primer lugar hace el dueño del proyecto, de la obra o de la actividad para conocer su viabilidad ambiental, o mejor dicho, para conocer qué efectos va a tener en el ambiente esta actividad que pretende desarrollar. De esta forma, hace una autoevaluación de los efectos ambientales que puede tener sobre la actividad en los distintos momentos de la misma, desde que selecciona el sitio, porque necesita saber si el entorno, si el ecosistema permite, acepta ese tipo de obra o actividad, si las actividades que ya se vienen desarrollando ahí o las obras que ya se encuentran ahí son compatibles con la obra o actividad que quiero desarrollar, y por otro lado, si la sociedad puede permitir o no la realización de estas obras o actividades con base en sus sistemas culturales o su visión de las cosas, y finalmente, si quieren, si el orden jurídico, desde los usos del suelo, el ordenamiento ecológico, las normas oficiales mexicanas, la ley, los reglamentos existentes, tanto federales, o principalmente federales, como también locales y municipales, permiten que estas obras o actividades se lleven a cabo en ese lugar. Entonces, una vez que he seleccionado el sitio y que considero que bajo esa perspectiva es viable, entonces paso a los siguientes momentos. La preparación del sitio y la construcción. ¿Qué efectos ambientales o qué impactos ambientales va a producir esa actividad de preparar el sitio para la construcción o para poder realizar mi actividad? Y después, sí, durante la construcción, ¿qué efectos? Ese es el segundo momento, diría yo. Y el tercer momento que tiene que revisar es durante la operación. Probablemente durante la operación no tenga que ser yo tan específico en cómo estoy cumpliendo o cuáles son los efectos ambientales que voy a producir, o no, más bien, quizás no tenga que tomar tanta preocupación sobre las regulaciones que podrían existir, porque la mayoría de las obras o actividades ya están reguladas en este periodo de la puesta en marcha o de la operación de los proyectos, porque hay otros instrumentos, hay otras licencias que son básicamente de operación. Entonces, también, pero eso no significa que no deba evaluar los impactos ambientales que se pueden generar durante la operación, porque precisamente esos impactos ambientales me van a permitir identificar cuáles son esos otros instrumentos que existen para poder llevar a cabo esta obra o actividad de la mejor forma. Y finalmente, algo que a veces queda en el olvido es el tema del abandono o del cierre del proyecto. También debo de evaluar los impactos ambientales que el cierre de mi actividad, el cierre de mi proyecto o el abandono del sitio van a producir en ese ecosistema, en ese lugar, para esa comunidad y para el entorno en general. Y en todos esos 4 momentos tengo que conocer qué parte, qué elementos, qué infraestructura, qué tipo de actividad de las cuales voy a desarrollar van a impactar al ambiente en alguno de sus elementos, y de qué forma voy a proponer que esos impactos se puedan mitigar en el caso de que forzosamente tengan que ocurrir, cuándo se pueden prevenir y de qué forma voy a prevenirlos cuando estos sean haya manera de prevenirlos, y en el caso de que no pueda yo evitarlos y en el caso de que no pueda mitigarlos, qué acciones voy a tomar para que esos efectos se queden ahí y no trasciendan y se conviertan en una afectación mayor, como en una contaminación, como incluso en un daño ambiental, ¿no? Del cual seguramente hablaremos al final de este diplomado con el doctor González. Entonces, esa es la primera parte de la evaluación del impacto ambiental que hace el dueño del proyecto junto con
el personal que está encargado de la elaboración de este estudio. ¿Dónde se plasman estos documentos? Pues en una manifestación de impacto ambiental, en la mía. En una mía que puede ser dos tipos, particular por regla general o regional de forma excepcional o solo en algunos casos cuando el proyecto sea de tal magnitud que pueda impactar diversos ecosistemas, diversas áreas o una zona muy amplia de una región o varias regiones sociales, regiones ambientales, etc. O bien cuando esté en una zona frágil, en un ecosistema que ya ha sido alterado y que se pretende recuperar o que simplemente es frágil en sí mismo, entonces voy a presentar esta manifestación regional. Ahora, algo que no les he dicho, ¿quiénes tienen que someterse a este procedimiento de evaluación de impacto ambiental? A nivel federal, que es lo que estamos regulando. Bueno, yo ya les comenté que primero tengo que hacer la propia evaluación de mi proyecto. La puedo plasmar en esa manifestación o la puedo hacer de una forma más simple, solo considerando cuáles son los elementos ambientales que pueden verse alterados de una u otra forma con la realización de mi actividad. Pero si yo me doy cuenta que sí tengo algunos efectos importantes o ciertos impactos interesantes o que pueden verse reflejados en un entorno, o conozco que la actividad que estoy llevando a cabo tiene diversas implicaciones ambientales, o quizás ya conozco la LGEPA y sé que hay una autorización en materia de impacto ambiental o alguien me lo ha dicho, lo primero que tengo que hacer es revisar ese artículo 28 de la LGEPA para saber si mi obra o actividad está en uno de esos, dentro de esos rubros que establece el artículo 28 de la LGEPA. Pero no me tengo que quedar ahí, no me tengo que quedar solo en el artículo 28. La misma ley me remite a un reglamento, el reglamento de la LGEPA en materia de impacto ambiental, básicamente el artículo 5, donde se establece las excepciones o se precisan los casos en los cuales ese listado del artículo 28 es aplicable o le es aplicable la autorización en materia de impacto ambiental. ¿Qué quiero decir con esto? Que no me debo de quedar con la lectura del artículo 28, sino que necesariamente tengo que ir a ese artículo 5 para corroborar que mi obra o actividad esté en ese supuesto. ¿Y qué pasa si no? Bueno, si no estoy en ese supuesto o si no estoy en ese listado, tanto el 28 de la LGEPA como el 5 del reglamento, tengo que revisar las leyes locales. No debemos olvidar que en México existe esta concurrencia de competencias y hay una regla general que establecen todas las leyes locales que dicen lo que no es federal, entonces es local. Si mi obra o actividad no está en ese listado, con mucha seguridad, no, con una alta probabilidad, estaré sujeto a la evaluación del impacto ambiental en la legislación local. Entonces, tengo que revisar esos dos aspectos. Una vez que he comprobado que estoy en el listado de estas obras o actividades que requieren una autorización en materia de impacto ambiental, pues entonces debo de identificar qué tipo de mía es la que voy a presentar, si una mía regional o una mía particular. Habiendo hecho esto, pues elaboro mi manifestación de impacto ambiental. Pero a veces tengo que agregar un documento adicional a la mía. ¿Qué tengo que agregar? Un estudio de riesgo. ¿Cuándo tengo que agregar este estudio de riesgo? Bueno, si mi actividad es considerada altamente riesgosa. Solo en ese caso. Y cuando esta actividad altamente riesgosa no la haya venido desarrollando previamente. Quiero decir con esto, debo de tener una mía y un estudio de riesgo cuando se trate de una obra o actividad nueva. Cuando soy esta actividad altamente riesgosa, digamos, es más o menos sencillo. En México existen dos listados de actividades altamente riesgosas que básicamente señalan sustancias y cantidades de esas sustancias que si las manejo en la cantidad que señala o más, entonces estoy considerado como una actividad
altamente riesgosa. Si lo dije muy revoltoso, lo aclaro un poco. Para identificar si soy una actividad altamente riesgosa, debo de conocer qué sustancias manejo. Sustancias que pueden ser explosivas, corrosivas, reactivas, inflamables, incluso biológicas infecciosas. Sustancias, no residuos, no materiales, sustancias. Una vez que conozco mis sustancias, acudo a esos dos listados de actividades altamente riesgosas para saber si mi sustancia está señalada en alguno de esos dos listados. Si estoy en ese listado, después tengo que ver la cantidad de reporte que señala esos listados. Si yo manejo esa cantidad, o si yo manejo en el proyecto esa sustancia en la cantidad de reporte o más, entonces soy una actividad altamente riesgosa. Por una sola sustancia que maneje, me considero altamente riesgosa. Ahora, el estudio de riesgo, evidentemente, solo se va a referir a esas sustancias que se encuentran en los listados y que manejo en cantidades de reporte iguales o mayores a las señaladas ahí. Si yo ya me enteré, porque leí la LGEPA en el artículo 28 y su reglamento, que requiere una autorización de impacto ambiental, y luego revisé esos dos listados que se emiten con fundamento en los artículos 146 y 147 de la LGEPA. Debo de leerlos previamente para conocer de qué estoy hablando. Entonces, y si ya identifiqué que soy una actividad altamente riesgosa, entonces lo que tengo que hacer es presentar mi estudio de riesgo acompañado de la mía. Ok, presento la mía. Una vez que presento la mía, pues la autoridad me recibe y, digamos, hace una primera revisión. En los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, si algo me faltara, si algo no se viera bien, si el CD que entrego, la USB que entrego no es correcta, si las copias no son legibles, si me falta quizás algún documento, podrían recibirme y darme 3 días para que desahogue ese requerimiento de información mientras el expediente no se integra. Está recibido pero no se integra. Si se agotan esos 3 días y yo no he desahogado el requerimiento de información, entonces mi trámite se tiene por no presentado. Se hace a un lado, ¿no? Si lo desahogo, sigue corriendo el tiempo para que la autoridad integre la información que vaya requiriendo, como por ejemplo, puede pedirle a algunos expertos opinión sobre este proyecto, le va a pedir también, si así lo considera, opinión al municipio y a la entidad federativa donde se va a desarrollar el proyecto, qué opinan sobre la instalación o la apertura o el desarrollo de esa obra o actividad, y lo va integrando al expediente. El expediente se integra en un plazo máximo de 10 días a partir de la fecha en la que yo ingreso mi solicitud. También se va a agregar a ese expediente la publicación o el extracto que haga el particular en algún periódico de la localidad, de mayor circulación en la localidad, para que haga del conocimiento de la población pues la posibilidad de que se desarrolle algún proyecto en su región. ¿Sí? Esto sirve para el tema del acceso a la información, ¿no? Yo presento la información a todos los demás. También la Semarnat en su Gaceta publica los nombres de los proyectos que se van a desarrollar a lo largo de ese mes, de esa quincena y demás, cuando publique su Gaceta oficial, y están visibles en la página de Semarnat también, ¿no? Entonces, se integra este expediente y luego, ¿cuál es el siguiente momento importante? Bueno, a partir de ese día 10, dice la ley que se pueden dar 40 días más para que la autoridad revise el expediente, y en el caso de que tenga dudas o precise aclaraciones o requiere información adicional, pueda notificarme el requerimiento de información. ¿Cuándo puede ocurrir? Dice la ley, dentro de los 40 días posteriores a la integración del expediente, y el expediente se integra en un plazo máximo de 10 días, lo cual nos lleva a pensar en números redondos que la autoridad tiene hasta el día 50 para notificarme un requerimiento de información. ¿Qué tiene de relevante? Bueno, que la misma ley y su reglamento señalan que la autoridad tiene 60 días hábiles para darme la respuesta a mi petición. Entonces, si tiene 50 días para evaluar el proyecto, quiere decir
que una vez que yo desahogue ese requerimiento de información, la autoridad tendrá solo 10 días para emitir la resolución correspondiente. Antes o en el inter de que la autoridad está evaluando el proyecto, también cabe la posibilidad de que se solicite a Semarnat por parte de algún miembro de la comunidad o por parte de alguien que tenga pues la curiosidad por saber un poco más, una reunión informativa técnica donde se va a convocar a la empresa y a quienes quieran asistir para que explique cuáles son los elementos técnicos y por supuesto los elementos de impacto ambiental que su proyecto va a generar o producir. Y es una reunión informativa, nada más, donde hay que decir de qué se trata este proyecto. Entonces, la intención es pues mantener ese acceso a la información, permitir que la gente opine, si es que así es el caso, un poco participación pública, y todo esto que ocurra, la autoridad tendrá que reflejarlo en la resolución que emita para poner fin a este procedimiento. También se puede conocer el proyecto, irlo a visitar, revisar en las oficinas de Semarnat o de la delegación Semarnat y manifestar opiniones o comentarios, e incluso proponer medidas de mitigación por escrito y entregarlos a esta secretaría durante este término de los 60 días, ¿no? Claro que si lo presento el día 60, es muy difícil que la autoridad me vaya a tomar en consideración lo que yo dije o lo vaya a plasmar en la resolución porque es el día en que tiene que emitir la resolución que ponga fin al procedimiento. Y finalmente, bueno, llegamos al día 60 en el que la autoridad tiene que resolver. ¿Y cómo me va a resolver? Pues puede decirme, perfecto, tu proyecto está muy bien hecho, la mía tiene todos los impactos ambientales que puedes generar, tus medidas de mitigación cubren todos y cada uno de los aspectos, así como lo presentaste, así lo debes de cumplir. Y estás autorizado. Por regla general ocurre el siguiente supuesto, que es, te autorizo, estoy de acuerdo con tus condicionantes, pero te sumo algunas otras. Recordarán que la definición que establece la LGEPA es establecer condiciones para la realización de obras o actividades. Entonces, sí, puede ponerme algunas condicionantes. Y finalmente hay la resolución negativa. ¿Cuándo me va a negar? Pues cuando la autoridad se dio cuenta que yo estoy incumpliendo con lo que dice la ley, las normas, los reglamentos, los acuerdos internacionales, etc. Me puede negar cuando, después de haber revisado mis medidas de mitigación y todo mi proyecto, se da cuenta que estas medidas de mitigación no hay manera que puedan evitar poner en riesgo o afectar especies de flora o fauna que se encuentran en peligro de extinción, o que alguna que no se encuentra en peligro de extinción caerá en alguna de estas condiciones de riesgo por culpa de mis actividades. Y número 3, cuando esté diciendo una mentira, cuando esté falseando la información. Me puede negar. Son los únicos 3 supuestos. Una vez que yo encuentro mi resolución o que ya tengo mi resolución, voy a ver que tienen condicionantes. Estas condicionantes las tengo que implementar a partir de que yo soy notificado de esta resolución y hasta que mi proyecto culmina. ¿Cuándo culmina? No lo olviden, hasta que cierro la cortina, dejo de realizar actividad o abandono el sitio. Y yo me quedo hasta aquí para que podamos discutir algunas otras dudas que tengan el día del chat. Hasta luego.